Pues muchas gracias. Quería empezar agradeciendo a la universidad, también a la facultad y al programa de doctorado, pues la invitación a estar aquí hoy, a Carmen, a Rafael también por vuestra invitación, por la cordialidad. Como bien decía Damián antes, pues claro, es que cuando nos llaman no, es imposible decir que no, venir para acá tiene que ser una cosa muy grande, muy grande, muy grande la que tengo entre manos para decir que no a una invitación de la UCO. Como os podéis imaginar, pues una gran satisfacción estar aquí porque es como volver a casa, ¿no? Es muy emocionante. Bien, en la conferencia de hoy voy a tratar sobre biodiversidad, sobre aspectos muy amplios de biodiversidad, pero también después de una visión rápida de algunos conceptos de biodiversidad, especialmente los que nos pueden interesar más en relación a cambio global, voy a ilustrar también varias de nuestras investigaciones, resultados de varias de nuestras investigaciones que tienen que ver con cómo podemos entender mejor la biodiversidad y específicamente cómo podemos entender mejor cómo resolver los problemas de conservación de la biodiversidad. Voy a empezar dando una perspectiva muy general sobre conceptos generales, luego veremos lo que denominamos la red de la vida, es decir, voy a hablar de otro tipo de biodiversidad, que no es lo que realmente muchas veces, especialmente el público general, tiene en la cabeza, y por último hablaremos de cuáles son los retos de conservación de esa red de la vida, de eso que llamamos nosotros la red de la vida, la arquitectura de la biodiversidad. Bien, cuando el público general ve en los medios, en televisión, en los periódicos, cuestiones acerca de biodiversidad, normalmente a lo que se refieren es al número de especies. ¿Cuál es el número de especies de aves que uno puede ver en el Parque Nacional de Doñana? ¿Cuál es la especie de aves que podemos ver en Hornachuelos? ¿Cuántas especies de coleópteros podemos encontrar en el Parque Cazorla Segura y Las Villas? Ese es el concepto de biodiversidad, el número de especies. Y realmente uno de los grandes retos hoy día en ecología, en biología de conservación, es saber cuánta biodiversidad tenemos en el planeta Tierra. No sabemos cuántas especies hay en el planeta. Tenemos algunas aproximaciones, hay varios modelos que nos permiten calibrar cuál será la cantidad de biodiversidad que hay. Lo que sí tenemos una idea, y no es una idea fija sino aproximada, es del número de especies a las que hemos sido capaces de darle nombre, que es aproximadamente 1.200.000 especies, aunque incluye también sinónimos, incluye la sinonimia y por tanto pues ese es un número que puede ser flexible. La otra idea que conocemos también acerca de biodiversidad es nuestro conocimiento, la calibración del conocimiento que tenemos de la biodiversidad. Y lo que sabemos es que en promedio, especialmente en los últimos entre 5 y 10 años, damos nombre a unas 18.000 nuevas especies en la Tierra. Y eso es bastante poco porque las estimas que tenemos actuales de extinción de especies, de pérdida de especies sobre la Tierra, exceden con mucho esa capacidad que estamos encontrando ahora de dar nombre a nuevas especies. Y como decía, los modelos más aproximados que tenemos acerca de la biodiversidad total en el planeta son alrededor de 8 millones de especies y pueden estar hasta 11 millones de especies probablemente, y eso está afectado pues por ejemplo el nuevo uso de técnicas de secuenciación masiva que por ejemplo están encontrando enormes cantidades de especies, pues por ejemplo de cianobacterias en el océano, en ambientes acuáticos, etcétera, ¿no? Pero es uno de los grandes retos. Es uno de los grandes retos porque realmente para proteger la biodiversidad tenemos que conocerla, y la pérdida de biodiversidad ha estado aconteciendo en el planeta desde que el planeta nació. Ese es lo que pueden ver ahí en la imagen, es una caricatura del árbol de la vida, de la radiación filogenética de la vida sobre la Tierra, y lo que conocemos es que esa radiación, esa diversificación de la vida sobre el planeta ha estado pautada por varios episodios de enormes pérdidas de biodiversidad. Es lo que se llaman las extinciones masivas, que se pusieron de manifiesto a mediados de los 80 por los análisis de los paleobiólogos y los paleontólogos, que encontraron, analizando series temporales de datos de fósiles, que había episodios masivos de extinción. Para que una extinción sea masiva necesitamos 3 ingredientes fundamentales. El primer ingrediente es que afecte a una área geográfica muy amplia, por ejemplo que sea una alteración que suponga una devastación de la biodiversidad a escala planetaria. En segundo lugar, tiene que ser
una pérdida de biodiversidad que afecte a una biota muy amplia. Es decir, no vamos a encontrar una extinción masiva solamente de coleópteros estafilínidos, por ejemplo, ¿no? O de moscas de la familia de los sírfidos, para que sea una devastación de la que estamos hablando, como una de las 5 grandes extinciones que ha habido en el planeta, tiene que afectar a gran parte de la biota que está presente en un momento dado. Y la tercera componente es que tiene que ocurrir en un tiempo relativamente corto. Un tiempo relativamente corto en una escala geológica pueden ser del orden de centenares de miles o incluso unos pocos de millones de años. Y realmente lo que estamos ahora mismo viendo es que tenemos una cantidad, una magnitud de extinción ahora mismo actual de pérdida de especies que por las estimas que tenemos más precisas se encuentran por encima de la magnitud de pérdida de biota que hubo en esas 5 grandes extinciones masivas que tuvieron casi todas ellas, prácticamente todas ellas, una intervención de efectos exoplanetarios extraterrestres, como pueden ser el impacto de bólidos o el impacto de asteroides, o por ejemplo, pues reactivaciones del vulcanismo terrestre, que son las que causaron esos 5 grandes episodios de pérdida de especies. Al contrario de eso, lo que nos encontramos ahora es con un sexto episodio de gran extinción sobre el planeta que está asociado al antropoceno, es decir, a la subida muy fuerte de la población humana, que es esta línea azul que encontramos ahí en la pantalla, a partir de prácticamente el final del Pleistoceno, hace unos... hace aproximadamente unos 12.000 años. A partir de ahí hubo un cuello de botella asociado pues a aumento un cuello de botella en la población humana en el planeta, asociado pues a disminuciones de la temperatura terrestre, y luego cuando asociado a un periodo, un incremento de la temperatura terrestre, pues incrementó muchísimo la población humana. De tal manera que la última gran extinción de la que hemos sido testigos es la extinción de la megafauna al final del Pleistoceno, hace aproximadamente unos 12.000 años, y posteriormente pues todo el desarrollo histórico humano ha dado lugar a una pérdida masiva de diversidad. Esa de diversidad biótica, de diversidad de especies y de animales y de plantas. Análisis recientes, por ejemplo este de Dirzo, un colega de la Universidad de Stanford del año pasado, publicado en la revista Science, pues lo que indican es que si por ejemplo nos fijamos en especies de insectos, pues prácticamente podemos encontrar algunos grupos con más del 50% que tienen, por ejemplo en coleópteros, más del 60% que tienen tendencias de disminución muy severa de sus poblaciones. En otros grupos, como por ejemplo en himenópteros, en abejas y hormigas, pues más del 40% tienen tendencias de declive poblacional. Incluso pues en algunas especies, en algunos grupos, por ejemplo ortópteros, pues tienen tendencias de declive muy generalizadas, sea cual sea la especie que estemos examinando. Es más, estos declives, en el mayor porcentaje de ocasiones en los que lo hemos documentado, pues estos declives pues prácticamente en una cuarta parte y algo más de una cuarta parte son de más del 40% de los contingentes poblacionales de esas especies. O sea, son disminuciones poblacionales que están aconteciendo con una gran rapidez y también muy generalizadas en taxones muy amplios, como pueden ser, por ejemplo, pues todos los coleópteros o todos los himenópteros. Si lo contemplamos, por ejemplo, con índices globales pues de abundancia poblacional, vemos tendencias de disminución. En unas especies son menos marcadas, por ejemplo el lepidóptero, en otros invertebrados son verdaderamente acuciantes. Y esas disminuciones, por ejemplo en este caso que ilustran Dirzo y colaboradores aquí con este metaanálisis, donde comparamos con este nivel 0 cuál sería la situación de no efecto frente a valores negativos cuando el efecto de una modificación ambiental es un efecto negativo, frente a valores positivos cuando el efecto fuera positivo. Vemos que consistentemente en poblaciones de lepidópteros la mayor parte de los efectos asociados a alteraciones causadas por el hombre tienen efectos muy negativos, significativamente negativos en las poblaciones de estas especies.
solo con declives poblacionales, sino también lo que nos estamos encontrando cuando examinamos la biodiversidad actual en sistemas naturales, en ecosistemas que podríamos llamar pristinos, razonablemente bien conservados, pues, o por ejemplo si miramos el océano, nos estamos encontrando con lo que podríamos llamar una enanificación de la fauna, una enanificación de la flora. Estamos perdiendo los grandes árboles, cada vez quedan menos árboles de gran tamaño, de tamaño gigantesco. Estamos perdiendo las megafaunas, las especies especialmente de más de 40 kilos, por ejemplo de mamíferos, pues están desapareciendo, y en el océano están desapareciendo las grandes especies de peces, especialmente los grandes depredadores como todos los escualos y los tiburones. Y eso viene aconteciendo pues prácticamente desde el final del Pleistoceno. En el Pleistoceno fue la primera crisis de extinción de diversidad, donde se perdió gran parte de la megafauna terrestre, como estos maravillosos perezosos terrestres, y vemos que lo que nos está quedando en el Antropoceno son distribuciones de tamaño cada vez más sesgadas hacia la izquierda, de tal manera que si vemos ahora cuáles son las distribuciones de tamaño, por ejemplo, de mamíferos que no están realmente amenazadas actualmente, pues nos encontramos que son básicamente los pequeños mamíferos, muchos grupos de roedores, de marsupiales, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso de desfaunación está disminuyendo efectivos poblacionales y también está perdiéndose especies, y esas especies no se están perdiendo al azar, se estamos perdiendo selectivamente grandes, especialmente las grandes especies, que son en principio las que pueden tener unos efectos ecosistémicos más netos. La diversidad y esas pérdidas de organismos están asociados a patrones de pérdida de bosque, especialmente de tasas de deforestación, que por ejemplo tenemos aquí un resumen que salió en noviembre pasado en New York Times, en que analizaban cuáles eran los patrones de deforestación en todo el mundo, y podemos ver aquí que siguen siendo bastante severos en gran parte de Amazonia, lo vemos aquí en rojo, donde está deforestado, y en cambio en algunas zonas de mata atlántica del sureste de Brasil, pues vemos que hay una recuperación neta de la selva, del bosque de mata atlántica, por ejemplo, pero hay otros eventos de deforestación muy severa, por ejemplo en el sureste de Asia, donde se están perdiendo cantidades ingentes de floresta, de bosque. Esa pérdida de bosque no va a ser muy difícil de restaurar a una velocidad suficientemente alta como para frenar el declive de secuestro de carbono que estamos perdiendo cuando perdemos esa deforestación. Y la deforestación, como vamos a ver a lo largo de la conferencia, está también asociada a otras pérdidas de biodiversidad que conllevan también grandes pérdidas de servicios ecológicos que son absolutamente clave en el funcionamiento de esos ecosistemas. Y quiero pasar ya a ver ese otro concepto de biodiversidad del que quería enfocar ya el resto de la conferencia de hoy, en lo que denominamos la red de la vida. Tiene que ver con esa otra idea de biodiversidad, que no es solo el número de especies, no es solo la lista de especies que podemos encontrar o la distribución de frecuencias del número de individuos entre cada una de esas especies, que es uno de los grandes problemas que abordamos los ecólogos de campo, ¿no? Es esa otra componente de biodiversidad que son las relaciones entre especies, las relaciones bióticas, las relaciones de dependencia recíproca en el seno de los ecosistemas. Y eso es algo, esa red de la vida, es algo que ya introdujo Darwin, entre otras muchas ocasiones, entre otros muchos temas, en evolución, en su obra original, en la primera edición de 1859, ya tiene esa frase en la que dice que estoy tentado de dar un ejemplo adicional mostrando cómo las plantas y los animales, aunque estén solo remotamente relacionados entre ellos, están embebidos en una red compleja de relaciones entre ellos. Darwin ya habla de redes complejas de interacciones entre especies, y de hecho empezó a desarrollarlo justo después de escribir El origen en 1862, cuando escribió el primer libro en el 62 acerca de las interacciones de las orquídeas, de las especies británicas de orquídeas y otras especies de orquídeas con los insectos que las polinizan, con los polinizadores. Ahí Darwin hace, como de costumbre, un análisis súper detallado, muy exhaustivo de cuáles son los patrones de interacción entre esas especies. Y esa otra componente de biodiversidad nos es más desconocida. Uno de los problemas actuales que seguimos teniendo los ecólogos es entender cuáles son las leyes que gobiernan las diferencias de abundancia
de individuos entre distintas especies. Por ejemplo, aquí tenéis una captura de una noche en el Montseny, de una trampa de luz, y vemos que hay algunas especies, por ejemplo estas ortosias, sí, son ortosias que son muy abundantes, y en cambio tenemos otras especies que están representadas por un solo individuo. Ese es el concepto clásico de biodiversidad, pero hay un trabajo del profesor Margalef y de Emilia Gutiérrez, que fue el trabajo de la tesina de licenciatura de Emilia Gutiérrez, y es un trabajo que a mí me gusta mucho, es del año 83 y está publicado en American Naturalist, donde el profesor Margalef, uno de mis héroes de ecología, pues se dedicó con Emilia Gutiérrez a desmontar lo que ellos llaman artefactos fabricados por humanos que funcionan. Por ejemplo, si tomamos esta pantalla de televisión, la desmontamos, sacamos todos los componentes, hasta el último tornillo, hasta el último conector, hasta la última resistencia, los colocamos ahí, como por ejemplo están aquí dispuestas estas piezas de Mecano. Pues ellos se dedicaron en ese trabajo en American Naturalist a comparar el índice de diversidad que podemos calcular para este televisor o para aquella cámara que me está filmando, o para esta computadora o para este reloj, con los índices de diversidad de ecosistemas naturales. Y aparte de esa comparación, que es muy interesante, y os recomiendo la lectura de ese trabajo, como el resto de trabajos de Margalef y de Emilia Gutiérrez, ellos tenían un símil muy poderoso, que es que cuando queremos entender la diversidad como este conjunto de piezas que interaccionan entre ellas, necesitamos algo más que la lista completa, que el catálogo de sus piezas componentes. Si yo solamente tengo para ese juego de Mecano la lista de piezas que lo componen, es muy difícil, y eso ya lo decía el profesor Margalef, que yo, si empiezo a conectar al azar los distintos tornillos, las distintas piezas, yo tenga un coche funcional, como ese Jeep que construyen, ¿no? Necesito algo más de eso, y necesito leer el manual y ver cómo las distintas piezas interaccionan entre ellas. Es exactamente esa otra componente de biodiversidad la que necesitamos comprender mejor, cómo necesitamos algo más que una lista de especies para entender cuáles son los elementos claves de un ecosistema que tenemos que conservar para preservar la funcionalidad de esos ecosistemas. Y esas interacciones son absolutamente claves, porque realmente examine el grupo que examine, nunca va a encontrar una especie sobre el planeta Tierra que no interaccione con otra especie. Todas las especies interaccionan entre ellas, de tal manera que si nosotros queremos entender cómo evoluciona una especie, un biólogo evolutivo nos va a decir que la evolución de una especie, es decir, el cambio fenotípico a través de las generaciones, se resume en la interacción de su genotipo por el ambiente, G por E. Y realmente lo que vemos cuando examinamos la especie en su teatro ecológico, los procesos de evolución no son tales, son procesos de coevolución. Necesitamos un G por E para entender cuál es, por ejemplo, pues la diversidad de estos coleópteros que viven en nidos de hormigas en selvas del sureste de Asia, o la diversidad de colores de frutos que producen las plantas para atraer a los organismos dispersores, o la diversidad fenotípica de colores pues de estos buprestidos y otras familias de coleópteros pues que tienen que ver con patrones de selección sexual o de aparejamiento. Necesitamos esta idea de G por E, en el que la evolución de una especie G por E solo la podemos entender con esta otra G, ese otro genotipo de la especie con la que interacciona, para poder entender cómo han evolucionado esos componentes. Y realmente esas interacciones con coevolución están en el núcleo de la evolución de la biodiversidad sobre el planeta Tierra. Nos encontramos coevolución en aspectos absolutamente fundamentales de la vida de organismos complejos en la Tierra. Por ejemplo, en la mitocondria, que es absolutamente clave en toda la dinámica energética y todo el metabolismo celular, es muy probablemente originada por una interacción de una célula eucariota con una bacteria parasitaria, endoparásita, y que dio lugar a una relación de endosimbiosis, y de esa interacción coevolucionada pues depende nada más y nada menos que todo lo que tiene que ver con la energía celular de la célula eucariota, del metabolismo de una célula eucariota. O por ejemplo, pensar en el proceso de fotosíntesis. Realmente tenemos esos orgánulos cloroplastos análogos, muy probablemente también originados por una endosimbiosis, en este caso de cianobacterias, que un eucariota. O no podemos entender, por ejemplo, la biodiversidad de los arrecifes de coral, que es uno de los ecosistemas terrestres con mayor biodiversidad, si no entendemos la
interacción coevolucionada de los corales con dinoflagelados, que son capaces de secuestrar de realizar esa fotosíntesis, secuestrar esa energía y entonces crear la base de la vida en el arrecife. O, por ejemplo, asociaciones de líquenes, de interacciones de hongos con algas verdes, cianobacterias, o en lo que me voy a centrar hoy, interacciones de polinización de plantas y animales o interacciones de dispersión de semillas, donde los animales son los vehículos de esos propágulos. Es decir, esas son las interacciones que configuran lo que denominamos la red de la vida. Una estructura compleja de relaciones de dependencia recíproca entre especies que habitan en un mismo ecosistema. De tal manera que esas interacciones son las que dan la base, las que dan el fundamento de la conservación de esa biodiversidad. Y realmente en los últimos años pues he tenido la suerte de colaborar con gente como Jordi Vasconte, como Jens Olesen, con Jordi en la estación biológica, con Jens Olesen en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y hemos estado trabajando para intentar desvelar cuáles son estos patrones complejos de interacciones que se producen cuando nosotros intentamos resumir, como en esta caricatura, una comunidad, por ejemplo en este caso de animales frugívoros en un área determinada, y sus interacciones, sus relaciones de dependencia recíproca con las plantas que producen frutos carnosos, de las cuales esas especies de frugívoros se alimentan y a las que proveen los frugívoros la capacidad de la dispersión de las semillas. ¿Cuáles son esas estructuras complejas? ¿Qué patrones existen? ¿Cuál es la topología? Y sobre todo, ¿cuáles son las componentes de esa complejidad? ¿Cuáles son las componentes mínimas que precisamos identificar para ser capaces de restaurar la funcionalidad de esos ecosistemas una vez que una perturbación lo ha alterado? Y ahí, como antes en la presentación que ha hecho Rafa Villar, pues ha puesto de manifiesto esa otra metodología, esos otros abordajes multidisciplinares que hemos tomado, pues tomando básicamente componentes de la mecánica estadística en física, en ámbitos de la física, y de la topología en matemáticas, para entender cuáles son las estructuras aparentemente aleatoria, aparentemente con una complejidad muy alta, enmadejada, que podemos encontrar, por ejemplo, en las interacciones que somos capaces de documentar pues, en un levantamiento de diversidad de interacciones en la mata atlántica, en el sureste de Brasil, por ejemplo, entre la enorme diversidad de animales frugívoros que hay allí y la enorme diversidad de plantas. Y esas estructuras complejas tienen básicamente tres propiedades. No me voy a detener en muchos de ellos, pero simplemente para matizarlas. Lo primero que nos encontramos es una distribución altamente heterogénea, una varianza muy alta en el número de interacciones entre especies. Hemos construido aquí una representación gráfica de esas interacciones, por ejemplo, de especies de plantas que dependen de la comunidad de animales frugívoros para dispersar sus semillas, y hemos mapeado aquí con estos enlaces pues la interacción que hay de dependencia de una planta en un frugívoro que dispersa sus semillas, etcétera, etcétera. Hay una distribución muy heterogénea con una gran varianza, una alta varianza estadística en el número de interacciones entre especies. Hay especies que interaccionan con gran cantidad de animales, hay animales aquí que interaccionan con gran cantidad de especies de plantas, y hay algunos animales que muestran interacciones de mayor especificidad y plantas que muestran interacciones de mayor especificidad. Es una propiedad muy común en redes complejas de alta diversidad. La segunda propiedad es un poco más difícil de ver, pero puede ayudar el hecho de que tengo ordenadas aquí las especies en esta red bipartita, que se llama técnicamente. Las especies las tengo ordenadas desde la especie con más interacciones aquí a la especie con menos interacciones aquí, y es la propiedad de encajamiento. Esa propiedad de encajamiento o nestedness quiere decir que las especies que son más generalizadas, como esta planta aquí o este animal frugívoro aquí, interaccionan con todas las especies del otro conjunto de especies. Aquí lo veis, ¿vale? Pero a medida que va incrementando la especificidad de las interacciones, lo que vais viendo es que las especies que tienen más especificidad de interacciones interaccionan fundamentalmente con las más generalistas del otro conjunto de especies. Es muy raro en este tipo de redes, no solo de dispersores de semillas, sino también de polinizadores, el tener interacciones de muy alta especificidad. Lo que encontramos son
esas interacciones de alto generalismo. Y la tercera propiedad, que es muy interesante, es que cuando nosotros mapeamos una de estas interacciones aquí, que podemos tenerla documentada como un 1 o un 0, existe o no existe una interacción, si metemos el zoom sobre esa interacción, realmente lo que vemos son dos interacciones de dependencia recíproca entre la planta, que depende de un animal, por ejemplo, en mucho grado para la dispersión de sus semillas, pero podemos encontrar que el animal no depende mucho de la planta para su alimentación. Y entonces esa propiedad de asimetría la encontramos también como una propiedad pervasiva dentro de estas redes, independientemente de que sean redes de mutualismo de, por ejemplo, plantas polinizadoras en el Ártico, a que sean redes de interacciones de frugívoros y plantas en áreas tropicales, lo que nos encontramos es una fuerte asimetría de las interacciones. Y estas tres propiedades, cuando nosotros analizamos modelos de simulación utilizando simulaciones matemáticas complejas sobre cómo de robusta es una estructura inicial de interacciones, como podemos encontrar en un ecosistema bien preservado, cómo de robusta es esa estructura a la pérdida de nodos, o sea, a la pérdida de especies o a la pérdida de interacciones. Es decir, si nosotros vamos simulando aquí extracciones de las especies, extracciones de nodos, o vamos simulando extracciones de interacciones, nosotros podemos hacer simulaciones con ordenador, con modelos dinámicos que nos digan cuál es la capacidad de esa estructura de persistir a lo largo del tiempo. De tal manera que eso nos permite identificar cuáles son subconjuntos de esa red compleja que debemos preservar si queremos mantener la estructura de diversidad original. Y realmente lo que nos encontramos es que si, por ejemplo, hacemos simulaciones en las que nosotros hagamos una extracción al azar de las especies, por ejemplo, una acción humana que contribuyera a una pérdida aleatoria de las especies en estas redes, por la propia topología de las redes, sin entrar en detalle de historia natural de las interacciones ni nada de esto, simplemente por la propia topología, esta que he mencionado anteriormente, son redes bastante estables a esas pérdidas aleatorias de nodos. En cambio, estas estructuras complejas de alta diversidad son muy sensibles a lo que se denominan los físicos ataques dirigidos. Por ejemplo, cuando la gente que trabaja con seguridad en Internet simula cómo de robusta es la red de Internet a ataques de hackers que se van orientados a los grandes servidores de una corporación grande como puede ser Google, pues esos ataques dirigidos a las redes, a los componentes de la red más conectados, son verdaderamente muy dañinos, mucho más que si fueran dirigidos esos ataques a computadoras al azar. Si un hacker ataca en mi ordenador, pues la Internet mundial se va a ver, vamos, ni lo nota, ¿no? Porque es una gota de agua en un enorme océano. En cambio, si atacan a un ordenador clave, como puede ser un ordenador como Google o como otro gran servidor, pues sí puede ser una pérdida más desastrosa. Y eso es lo que encontramos en nuestras simulaciones. Y aquí, en este escenario de simulaciones, desde la situación original en A a la situación de más pérdida de diversidad en H, en vez de extraer las especies y las interacciones al azar, hemos ido a extraer las especies más conectadas, empezar por la más conectada, la siguiente menos conectada, la siguiente menos conectada, la siguiente menos conectada. Rápidamente, en muy pocos episodios de alteración de esa red compleja, rápidamente tenemos una red altamente desconectada. Es decir, la arquitectura de la biodiversidad es bastante sensible a la pérdida de ciertos elementos clave. Por tanto, uno de los retos que tenemos hoy día en biología de conservación es ser capaces de identificar con alta precisión cuáles son esos elementos clave, porque si hay un driver de cambio global que va a causar la extinción selectiva de esos elementos clave, vamos a tener completamente desconectada toda esa arquitectura de la biodiversidad. Cuando nosotros publicamos estos dos trabajos, uno de ellos en Science, otro en Nature, al año siguiente, a los pocos meses, había un comentario por May, Levin y Sugihara haciendo énfasis de la relevancia que podían tener nuestros ejemplos de ecosistemas naturales para otros sistemas altamente complejos que los físicos los conocen como sistemas con riesgo sistémico. Por ejemplo, los sistemas económicos de transferencias de fondos interbancarios. Aquí os he traído un ejemplo de una red. Esta es una representación pues muy simple, pero es una red muy densa del flujo de pago interbancario al día en la red Fedwire de los Estados Unidos. Es la red que soporta el sistema financiero de Estados Unidos, y en esa red de flujo interbancario participan unas 9.500
1.500 entidades de todo Estados Unidos, con más de 700.000 transacciones al día, por día, y unos flujos de fondos de unos 9.500 millones de dólares. El 75% de esos flujos de caja entre esas entidades se agrupan en menos del 0,1% de esas entidades, que son estas 66 entidades bancarias que encontramos en el núcleo de esa red, que sería equivalente a esas especies súper generalizadas en sus interacciones que nosotros teníamos en nuestro ecosistema. De tal manera que resulta en una red muy disasortativa, con muy baja conectividad, con una alta centralidad y una alta asimetría de las interacciones, de los flujos de los pagos interbancarios. Evidentemente, una entidad bancaria pequeña depende mucho de un banco grande, especialmente de la Reserva Federal, pero la Reserva Federal evidentemente no depende mucho de eso. Hay una analogía muy interesante entre estos sistemas complejos y los ecosistemas que nosotros habíamos examinado. Este artículo de comentario, que se llama Ecology for Bankers, es bastante interesante porque pone de manifiesto cómo podemos aprender acerca de la dinámica de la extinción y de los procesos de extinción y de los procesos de alteración para preservar pues estos sistemas que están caracterizados por ese riesgo sistémico tan alto, ¿no? Y que entraron en crisis pues en 2007. Entonces, esa red de la vida lo que mapea, ya hemos visto que mapean esas interacciones, es decir, esos enlaces que he puesto ahí entre los distintos nodos de la red, entre las distintas especies, son las interacciones de la especie. No, lo que nos están diciendo es que hay una especie que interacciona con otra en una relación de dependencia que puede variar en intensidad. Normalmente es una intensidad asimétrica. Yo dependo mucho de ti, pero tú no dependes mucho de mí. Nosotros lo que estamos haciendo ahora en nuestro grupo de trabajo es intentar entender cuáles son las funciones ecológicas que mapeamos cuando nosotros hacemos un levantamiento de la biodiversidad de interacciones que hay un área determinada, y en una interacción ecológica cuáles son los servicios ecológicos que se fundamentan. Actualmente la mayor parte de mi trabajo de investigación está aquí en el sur de España, entre Alcornocales, la Sierra de Cazorla y Segura, el Parque de Doñana. También trabajamos en Cáceres, en el Jerte, en los Robledales, y también muy especialmente pues en Islas Canarias, donde trabajamos con dispersión de semillas. Y también trabajo mucho en la mata atlántica, en el bosque pluvial atlántico del sureste de Brasil. Y hemos trabajado también algo en el Pantanal de Brasil, pero básicamente ahora mi trabajo actual se centra ahí, en esa área. Y ahí lo que intentamos ver es precisamente lo que captura esta frase de Janssen, que es una frase que siempre me ha gustado mucho, que cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, lo que muchas veces se nos escapa a nuestra visión es una pérdida muy insidiosa de biodiversidad, que es la pérdida no ya de las especies, sino de las interacciones que mantienen esas especies. De tal manera que muchas veces cuando hacen un levantamiento de biodiversidad, por ejemplo en un fragmento de área tropical, por ejemplo en Amazonia, tú puedes, en tu levantamiento de especies, en tu lista de especies, puedes tener allí censadas ciertas especies, pero sus interacciones se han perdido, sencillamente pues por ejemplo pues porque los tapires o los monos aulladores están a un nivel de densidad tan bajo que su funcionalidad ecológica está totalmente erosionada, está totalmente perdida. Es lo que Redford denomina el síndrome del bosque vacío. Tú puedes encontrar allí, ves una huella de tapir, pero es el único tapir que hay y su importancia funcional en ese ecosistema es prácticamente nula. Esa es la pérdida, la extinción de interacciones. ¿Qué conlleva la extinción de interacciones? Pues en los ejemplos en los que yo trabajo más a menudo, que son estudios de polinización por parte de animales, fundamentalmente insectos en nuestras latitudes, y estudios de dispersión de semillas por animales frugívoros, pues lo que se están alterando son los patrones de dispersión de los propágulos de las plantas, la dispersión del polen o la dispersión de las semillas. Por ejemplo, el perder a ciertos animales frugívoros, como pueden ser los frugívoros de gran tamaño, aquí simbolizados pues por esta corneja negra y por este zorro, puede causar que se colapsen las distribuciones de dispersión de semillas a muy larga distancia y por tanto se pierda conectividad entre fragmentos
de poblaciones que de esa manera se quedarán pues más aislados, ¿no? O por ejemplo, si se pierden cierto tipo de polinizadores, pues puede disminuir muchísimo la frecuencia de cruces xenógamos dentro de la población, y especialmente en especies dioicas pues puede causar el colapso completo de la reproducción y de la fructificación de esas especies de plantas. Entonces, de eso es de lo que hablamos cuando nos referimos a efectos funcionales. Solo por poner un ejemplo de cómo podemos, de las técnicas que estamos usando para evaluar la funcionalidad del servicio ecológico que prestan algunas especies de frugívoros. Por ejemplo, tenéis aquí el conjunto, un resumen del conjunto de animales frugívoros que dispersan las semillas de esta especie, que es un cerezo silvestre, el cerezo de Santa Lucía o el cerezo de Mahoma, que hemos estudiado en la Sierra de Cazorla, en el sureste de la península ibérica. Pues hemos querido ver cuál es la contribución de diferentes grupos de especies a la dispersión a larga distancia de esta especie. Para ello, lo que hacemos es genotipar en poblaciones de estas especies, genotipamos los árboles que hay presentes en la población, extraemos ADN a partir de la hoja y luego recuperamos ADN a partir del endocarpio de la semilla, que es la cubierta leñosa que protege al embrión. El endocarpio de esa semilla, si recordáis vuestras clases de botánica, es de origen materno y por tanto el genotipo multilocus de ese tejido, de esa madera, es diploide y coincide perfectamente con el genotipo que nosotros podemos caracterizar extrayendo ADN de la planta madre donde ese fruto fue, donde se produjo la fructificación. De tal manera que si comparamos esos genotipos multilocus del ADN extraído del endocarpio, no del embrión, del endocarpio, nosotros podemos trazar una semilla que tengamos capturada en unos colectores que ha sido defecada o regurgitada por una especie de frugívoro, la podemos trazar al árbol de origen donde ese frugívoro la consumió. Y lo que vemos es que cuando agrupamos los frugívoros por grupos funcionales, vemos que esas distribuciones de distancia a la que se dispersan las semillas, los eventos de dispersión dentro de una población de esta especie, de aproximadamente unos 220 árboles, pues podemos encontrar semillas dispersadas hasta más de 1 kilómetro de distancia, y luego, si usando técnicas genéticas de asignación tenemos en cuenta otras poblaciones de cerecino que están alrededor, hemos conseguido pues trazar eventos de dispersión a muy larga distancia de hasta 17 kilómetros. Lo que es interesante es que cuando atribuimos cuáles son los grupos funcionales de frugívoros que contribuyen a esa dispersión en distancia, no son aleatorios. Los frugívoros de tamaño pequeño contribuyen más los eventos de dispersión a distancia corta, y los eventos de dispersión a larga distancia, que son los que favorecen el intercambio, el flujo génico entre poblaciones vía semilla y la conectividad entre poblaciones fragmentadas, están contribuidos por los frugívoros de gran tamaño. Si hay cambios globales, drivers de cambio global que afectan selectivamente a los grandes frugívoros pero preservan los pequeños frugívoros, es fácil comprender que tendremos unos truncamientos de estas distancias de dispersión y realmente se pierden no solo las especies, sino también se pierden estas funcionalidades de dispersión a larga distancia. Ahora estamos, justo el año pasado terminamos de desarrollar técnicas para extraer ADN del frugívoro, aquí, restos de ADN de origen de animal, de origen del frugívoro que dispersa semillas, pues restos por ejemplo del esófago o del buche o del epitelio intestinal, y usando técnicas de barcoding ya somos capaces de identificar cuál es la especie concreta de animal frugívoro que dispersó una semilla concreta, de tal manera que tenemos una forma de trazar fehacientemente cuál es el efecto funcional de esas especies de animales frugívoros. Este es solo un ejemplo para poneros el trabajo de Kimberly Holbrook y Betty Loisel, y Kimberly estuvo en nuestro laboratorio pues hace unos años como postdoctoral, y ella trabajó en Ecuador estudiando dispersión de un árbol dominante en la selva de Ecuador, que es Virola flexuosa, y vio cómo en áreas donde no son cazados los grandes frugívoros como los tucanes, pues los eventos de dispersión a larga distancia se pueden registrar hasta de más de 1 kilómetro a partir del árbol madre que produjo el fruto. En cambio, en áreas donde son cazados los grandes frugívoros, por ejemplo aquí en Yasuní, hay un truncamiento en blanco, es un truncamiento de las distancias de dispersión y no se encuentran plántulas establecidas a más de unos 500 metros de la planta madre. Realmente la caza pues, es uno de los efectos que vamos a ver que tiene más perversos en extinguir estas interacciones.
Ahí nosotros hemos estado trabajando en esta mata atlántica del sureste de Brasil, donde podéis ver en esta animación de la izquierda en el mapa cómo desde aproximadamente 1500 la extensión original de la mata atlántica en Brasil se ha ido reduciendo, quedando acantonada en fragmentos de bosque que se sitúan aquí en el sureste de Brasil, en el estado de Sao Paulo, pues a lo largo de la costa. Son áreas altamente fragmentadas que se deben pues a distintos efectos, pero podéis ver aquí que de la superficie original de ese bioma de mata atlántica, que es uno de los biomas forestales más amenazados del planeta, pues tenemos solamente el área original aquí en naranja, lo que es remanente aquí está en color verde y tenemos remanente solamente un 12% de ese área original. Más del 80% de ese 12% remanente se encuentra en fragmentos de bosque pluvial atlántico de menos de 50 hectáreas, es decir, es un área muy fragmentada. Además de esa pérdida de hábitat, lo que está aconteciendo, no solo en este bosque tropical, también en otros bosques tropicales del mundo y muy especialmente en los del sureste de Asia, es una disminución de los grandes animales frugívoros, como por ejemplo en el caso de la mata atlántica, pues estas grandes aves frugívoras como son los crácidos, los guans, los tinamúes, los tucanes y luego grandes especies de mamíferos como por ejemplo los grandes monos aulladores, los monos carboaíros o los tapires. Son especies que tienen una importancia fundamental en estas redes complejas que os he mostrado antes para el mantenimiento de ese hábitat. Y por ejemplo en este trabajo de máster de Rodrigo Nobre, él mostró cómo en solo un año pues una familia de cazadores de la Serra do Mar, que está aquí en el sureste, en el estado de Sao Paulo, pues ellos tenían pues cazados pues casi más de 600 grandes aves frugívoras. Por tanto, esa pérdida de diversidad está afectando de muchas maneras a la capacidad de regeneración de esos hábitats de la mata atlántica y especialmente también va a afectar, si no lo comprendemos bien, va a afectar a nuestra capacidad de restaurar ese hábitat de bioma atlántico. Nuestro trabajo ahora se centra en esta especie es una especie endémica de la mata atlántica del género Euterpe, de la familia de las palmas, y es una especie que es muy importante para toda la biota de animales frugívoros dentro de la mata atlántica. Teníamos este estudio con Mauro Galetti, uno de mis colaboradores en Science, en Brasil, que publicamos en Science hace un par de años, donde hemos estudiado cuáles son esas consecuencias más perversas de la pérdida de interacciones. Aquí tenéis un resumen en distintas áreas no defaunadas, bien conservadas, y en distintas áreas defaunadas, cómo se pueden registrar un número muy alto de especies de animales frugívoros que dependen del palmito, dependen de esta especie de palma, y a su vez la palma depende de todos estos animales frugívoros para mantener esas poblaciones. Si nos vamos a las áreas defaunadas, lo que encontramos es que se produce una extinción no aleatoria de todo ese conjunto, de esa diversidad de especies de frugívoros, y se nos quedan solo el gran grupo de los turdus, de los zorzales y de los mirlos, que son frugívoros de pequeño tamaño, de menos de 100 gramos, por tanto tienen menos movilidad, y hemos estado documentando cuáles son los efectos de esa extinción. Es decir, se pierden los grandes animales frugívoros capaces de contribuir a eventos de dispersión a larga distancia como la yacutinga o el tucán de pico preto, y los que se mantienen son frugívoros pequeños que hacen una dispersión de las semillas del palmito que es subóptima. Por ejemplo, estos animales pueden dispersar todo el rango de tamaños de fruto y de tamaños de semilla hasta los frutos más grandes, pero en cambio los frutos muy grandes de palmito no son ingeridos exitosamente por los frugívoros pequeños. Realmente que lo que encontramos es que se produce una caída, se produce esa enanización de los ensamblajes de frugívoros que están interaccionando con el palmito, no solo con el palmito, sino también con una especie de la mata atlántica, y hay una disminución de 2,5 veces en la anchura de la boca en las comisuras, que limita mucho el tamaño de fruto que el ave puede dispersar de forma eficiente y contribuir a la regeneración del palmito. Eso supone básicamente una disminución de 7 veces el tamaño corporal si comparamos un tucán, y no es de las especies de tucanes más grandes que tenemos allí, en comparación con lo que queda en los fragmentos de bosque, que son los pequeños zorzales y los pequeños mirlos, que tienen un poco más de 1 centímetro de anchura de boca en las comisuras. Para que os hagáis una idea, es como si tenéis un Rottweiler y lo reemplazáis por un pug. Esa es
la variación de tamaño que se está produciendo en ese tipo, en estos eventos de defaunación, y eso tiene consecuencias. Ahí lo que documentamos es que si repasamos cuáles son las distribuciones de frecuencia de tamaño de semillas, y tenéis aquí las semillas producidas por los palmitos de forma natural, pueden ir de 6 a 16 milímetros, y tenemos aquí las que encontramos en áreas no defaunadas, y en áreas defaunadas lo que encontramos es que muy raramente las semillas producidas por los palmitos exceden de 12 milímetros de diámetro. Si veis aquí en las áreas que hemos muestreado en el sureste de Brasil, tenéis aquí veintitantas áreas distintas, en negro las áreas en las que hay presencia de ensamblajes de frugívoros bien conservados, con tucanes y con grandes crácidos, y en cambio aquí a la izquierda las que podemos encontrar en áreas fragmentadas donde se ha perdido esa diversidad de grandes aves de frugívoros, y vemos que consistentemente las semillas son de menos de 12 milímetros. Es decir, que lo que tenemos es que si vamos a áreas bien preservadas encontramos un rango muy amplio de variabilidad fenotípica de tamaño de semillas, y podemos encontrar palmitos produciendo semillas de gran tamaño. Son semillas que dan lugar a plántulas más vigorosas y plántulas que crecen bastante mejor, y en cambio si vamos a áreas fragmentadas te llama mucho la atención cuando vas caminando por uno de estos pequeños fragmentos que las semillas que ves dispersadas allí son consistentemente de muy pequeño tamaño. Los frutos grandes hay muy pocos, y cuando los hay están picados y están tirados en el suelo y no se han dispersado, son atacados por patógenos o por depredadores. Y realmente nuestra interpretación, cuando hemos aplicado, pues por ejemplo, hemos ajustado modelos estadísticos para intentar entender cuáles son los factores que hacen que los palmitos en áreas fragmentadas y defaunadas tengan menor tamaño de semilla, lo que encontramos es que consistentemente el principal predictor es el efecto de defaunación, es si hay o no hay presencia de frugívoros grandes. Se incorporan en los modelos generalizados otras variables como por ejemplo nutrientes de suelo, precipitación, incidencia de viento, tamaño de fragmento, pendiente, cobertura de otras especies vegetales. Ninguna de esas variables explica esas diferencias que encontramos en tamaño de semillas en áreas defaunadas versus las áreas pristinas. Lo que está aconteciendo es un ejemplo de una evolución muy rápida en tiempo ecológico, lo que denominamos los ecólogos muchas veces equivocadamente tiempo ecológico para distinguirlo de tiempo evolutivo, pero realmente es tiempo al fin y al cabo. Lo único que pasa es que en escenarios de cambio global lo que nuestro trabajo demuestra es que se puede dar una evolución muy rápida en un carácter como respuesta a estos eventos de defaunación. Cuando tenemos en bosques bien conservados aquí toda la biodiversidad de especies frugívoras y toda la biodiversidad de funciones ecológicas que llevan consigo bien preservadas, lo que encontramos es toda la distribución de rangos fenotípicos de tamaños de semillas bien dispersados. Cuando nos vamos a los fragmentos, a las áreas defaunadas, lo que nos encontramos es un truncamiento, y consistentemente se están produciendo semillas más pequeñas. Esos bosques fueron defaunados aproximadamente entre 1 siglo y 2 siglos atrás como consecuencia de fundamentalmente el desarrollo del cultivo del café y del cultivo de la caña en el sureste de Brasil, que llevaron consigo el talar a matarrasas grandes extensiones de mata atlántica, especialmente las extensiones del interior que estaban en hábitats más planos, y eso visteis antes que se quedaban los bosques pristinos de mata atlántica acantonados en el sureste. Cuando nosotros hemos realizado modelos genéticos de coalescencia para intentar ver cuál es el tiempo en las poblaciones de palmito, cuál es el tiempo al ancestro común más reciente, y hemos visto cuál es el tiempo de coalescencia de los genotipos de palmito que nosotros podemos encontrar aquí en el tiempo presente en distintos fragmentos, pues podemos ver cómo la diversidad genética se ha ido perdiendo, de forma que toda la variabilidad que había en origen en esas poblaciones de palmito, las diferencias que nosotros podemos ver ahora en los muestreos que tenemos de genotipo de palmito en las áreas recientes, son consistentes con pérdida de biodiversidad originada hace tan solo pues, menos de 200 años, incluso menos de 100 años en muchas ocasiones. Hemos trabajado con modelos de genética cuantitativa para ver cuál es la presión selectiva que esa pérdida de grandes aves frugívoras y ese remanente de pequeños frugívoros está imponiendo en el éxito de dispersión de palmito, y
con modelos de selección fenotípica, teniendo en cuenta la diversidad genética, teniendo en cuenta también la heredabilidad del carácter, y son perfectamente consistentes con lo que conocemos de la historia de alteración de estos hábitats de la mata atlántica. Es decir, la pérdida de biodiversidad en el antropoceno, en esta sexta extinción que tenemos, está acarreando no solo pérdida de especies, que es lo que podemos leer más frecuentemente en la prensa. Y espero que mi conferencia hoy haya servido para ilustrar que hay otras componentes de biodiversidad que son tan importantes o más como las especies, es la funcionalidad de las interacciones de dependencia recíproca entre las especies y cómo eso se pierde también. Y eso puede acarrear, como hemos visto en el caso de Palmito, ilustra bien cuáles son los cambios de, por ejemplo, patrones evolutivos en una especie, en una evolución rápida de una especie a un cambio que se está produciendo ahora en el antropoceno, ¿no? Esa pérdida de la biodiversidad pues puede tener, como hemos visto, efectos en cascada muy rápidos, efectos en cadena muy rápidos, si afecta a ciertas componentes de las redes complejas de interacción, como lo hemos visto que revelan nuestros estudios de estructura y topología de esas redes. Y las pérdidas de funcionalidad de interacciones bióticas pues tienen que ver con aspectos funcionales como pueden ser retardos de regeneración forestal, como pueden ser, por ejemplo, pues mayor fracaso en nuestros intentos de restaurar un hábitat, de reforestar un hábitat, por ejemplo, pérdidas masivas de conectividad en áreas fragmentadas, donde hay colapsos de flujo génico y por tanto hay pérdida de la diversidad genética porque poblaciones aisladas pues pueden estar más sujetas a procesos de deriva y entonces se pierde toda esa diversidad, etcétera, etcétera. En fin, voy a terminar aquí dando gracias pues, a todo nuestro grupo de trabajo, con la gente que trabaja ahora y también otros anteriores, y muy especialmente pues, a la gente con la que colaboro, Cristina García, una estudiante de doctorado conmigo ahora en Oporto, Etienne Klein y Sylvie Odo en la Universidad de Aviñón, luego por supuesto Jordi Vasconte ahora en la Universidad de Zúrich, y Jens Solesen, con quienes he trabajado sobre los aspectos de redes de interacciones, de redes complejas de interacción, y luego mis colegas brasileños, especialmente Mauro Galetti de la Universidad de Sao Paulo en Río Claro y Pablo Guimaraes de la Universidad de Sao Paulo, Thomas Levinson de Campina y John Thompson de la Universidad de California Santa Cruz y Stanford, con quien trabajo asiduamente en estudios de coevolución en sistemas complejos de alta diversidad. Y muchas gracias a todos vosotros por la atención.